Sí, sí. Hola, buenos días. Bueno, por daros las gracias por vuestra asistencia y también por vuestro trabajo, que es tan fundamental. Ya estáis poniendo las bases de tantas cosas, ¿no? Y bueno, pues esta mañana lo que os quería presentar un poco, pues es los relatos bíblicos, qué poética tienen los relatos bíblicos que los diferencian de los demás y cómo nos podemos acercar a la Biblia como literatura, ¿no? Con estos ojos, con unos ojos literarios, digamos, ¿no? O artísticos. Intentar ver un poco por qué la Biblia, aparte de ser palabra de Dios, pues es también un libro que se ha escrito con una sensibilidad artística, ¿no? Y que esto enlaza bastante con el corazón del ser humano, que ama el bien, la verdad y la belleza. Como la belleza artística también nos ayuda a conocer el mensaje, a aceptarlo mejor y a sintonizar con nosotros mejor. Bueno, lo he titulado Érase una vez la Biblia, ¿no? Los relatos bíblicos, la poética de los relatos bíblicos. Bueno, quería empezar hablando del ser humano como una especie narrante. Una de las características de la especie humana es que hemos contado historias desde el comienzo de la humanidad. La primera historia de la que hemos conservado vestigios es la epopeya de Gilgamesh, que se escribe pues, en el primer milenio antes de Cristo, de la que hay bastantes testimonios, pero suponemos que desde que la especie humana ha existido en este planeta ha ido contando historias, ¿no? ¿Qué es lo que tienen las historias? ¿Qué es lo que tienen los relatos que a nosotros nos enganchan? Bueno, no sé si se ve un poco el contraste. Nada, homo narrans. John Niles dice que la habilidad de transmitir conocimiento mediante narraciones es un rasgo específico de la especie humana, homo narrans. Es decir, la especie humana la caracterizamos como homo sapiens, pero también la podemos caracterizar como homo narrans, el ser humano que narra historias. El ser humano da forma al mundo que le rodea mediante las historias que cuenta. Necesitamos comprender el mundo que nos rodea y esto lo hacemos muchas veces contando historias. Y la vida en sociedad es posible gracias a los relatos comunes que unen personas, generaciones y grupos diversos. Es decir, cómo las narraciones también tienen el efecto de producir como una cohesión social. Una nación, un grupo humano, tiene historias comunes que se han ido repitiendo de generación en generación. Bueno, desde el cognitivismo, la psicología cognitiva, Mark Turner tiene también este libro famoso, ¿no? The Literary Mind, la mente literaria. Cómo parece ser que el cerebro humano está hecho para componer y comprender historias. Nuestro cerebro no funciona como un ordenador. Hoy que estamos en la época de la inteligencia artificial, ¿no? de los big data. Nuestro cerebro no funciona así, no funciona contabilizando los datos que tenemos en el cerebro, sino haciendo como una especie de marcos que van ayudándonos a comprender la realidad. Uno de esos marcos es el marco literario, es decir, traducimos la realidad que nos rodea en forma de relatos. Por ejemplo, las naciones necesitan crear un relato épico sobre su historia pasada que narra cuáles fueron sus orígenes y los hechos comunes. Una nación, en cierto modo, es un conjunto de personas que comparten un relato común sobre los orígenes. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver nada con la política. Si os acordáis, aquella imagen del 1 de octubre, el referéndum famoso, ¿no? ¿No os acordáis aquella imagen cuando salió Puigdemont? En el Palau Sant Jordi se abrieron las puertas y apareció el gobierno, ¿no? Aquella declaración un poco así, aquella imagen, ¿qué es lo que hay detrás? Un monumento del siglo XV de la Cataluña, aquella que tenía su autogobierno.
Es decir, detrás de aquella declaración había como un relato. No vamos a entrar ahora si es verdadero o no, pero había un relato. Una nación es un conjunto de personas que tienen un relato común. Bueno, comprender las razones de un divorcio, por ejemplo, es elaborar un relato sobre cómo esa relación ha podido fracasar. Cuando hay una ruptura de cualquier tipo, no solo está en peligro el futuro de la relación, sino también el pasado. Se reinterpreta. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Ocurrió esto, por esto y por esto. Intentamos componer una historia. Las empresas comerciales presentan también la historia del negocio desde un humilde origen hasta crecer y convertirse en una gran marca. Coca-Cola, ¿cómo nació? ¿Cómo nació Microsoft? Nació en un garaje, ese relato de Zuckerberg, etcétera, ¿no? Un relato. Pero es que el niño, desde pequeño, los niños desde pequeños, un niño pequeño aprende a conocer el mundo que le rodea, elaborando su propio relato sobre lo que ha hecho ese día en la guardería. Es decir, ¿qué has hecho? Pues hemos hecho esto, y compone un relato. Es decir, la mente humana desde pequeños, esa mente humana está hecha para componer y para entender relatos. En la Biblia tenemos diversos géneros literarios. La Biblia, como sabemos, es una biblioteca, es un conjunto de libros que se han ido escribiendo a lo largo de un periodo largo de tiempo, que se han ido ordenando también con un proceso determinado y que contiene pues una gran cantidad de géneros literarios. Hay unos libros en los que predominan las narraciones. Si conocemos un poco la Biblia, el Pentateuco, la historia deuteronomista, Josué, Jueces, 1 Samuel, 1 y 2 Reyes, Antiguo Testamento, la historia cronista, estos son libros menos conocidos, ¿no? Esdras, Nehemías y los libros de las crónicas, los libros de los macabeos, estas novelas menores que están también en el Antiguo Testamento, ¿no? Ruth, Judith, Esther, Jonás, Tobías. Los evangelios también tienen forma narrativa, Mateo, Marcos, Juan y el conjunto de Lucas, Hechos, que son del mismo autor. Junto con estos libros narrativos hay otros libros en los que predomina el verso. La narración predomina la prosa, una forma de narrar, una cierta forma del discurso. En otros libros en los que predomina la poesía, pues el discurso es versificado, digamos, ¿no? Los libros proféticos, los grandes profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 pequeños profetas, los salmos, lamentaciones, Job, Cantar de los Cantares, etc. ¿Qué es lo que tiene una narración? He puesto aquí en esta imagen un poco el comparar la cultura de la imagen con la cultura del oído. La cultura de la Biblia es una cultura del oído. A grandes rasgos, la cultura griega era una cultura más de la vista, el eidos, lo que se ve. La cultura hebrea parece que es más una cultura del oído, lo que se oye. El primer mandamiento es escucha Israel, el oído. Nosotros pertenecemos a una cultura de la vista. Nosotros estamos ahora en una cultura de la imagen y sobre todo las nuevas generaciones, yo no sé ya qué generación soy, no sé si el baby boom, entre el baby boom y el millennial. No, la generación X, los millennials, la generación selfie, en fin, las generaciones hemos ido evolucionando hacia una cultura cada vez más de la imagen. Y no digamos hoy con Netflix, con todos los canales, Internet, las redes sociales, cultura de la imagen. ¿Qué pasa con esto? La cultura de la imagen, he puesto aquí, la cultura de la imagen tiene delante un espectador pasivo.
Es decir, que tú ves una imagen, no tienes que elaborarla, ¿eh? Es como cuando tienes que comer. Si a ti te dan un alimento elaborado, que no lo tienes que masticar, te entra directamente, ¿eh? La imagen no necesita mucho para ser comprendida. Un espectador pasivo. El oído, la narración, un relato que te cuentan, no que ves, ¿eh? Aquí no estamos hablando de narraciones del cine, sino narraciones que se leen, ¿eh? O que se escuchan. Está pidiendo un oyente activo. ¿Por qué? Porque la narración no te cuenta todos los detalles, tú los tienes que imaginar. Cuando yo era crío, pues en la radio había novelas radiadas, ¿eh? Es una costumbre que tienen todavía en la BBC, ¿eh? En la BBC tienen, yo oigo algunas veces cosas frikis, yo oigo al BBC 4, el canal 4 de la BBC, y ahí ponen una novela que es The Archers, todos los días. Entonces es igual que nos ponen novelas en la televisión, ¿eh? En la BBC todavía siguen haciendo novelas radiadas, ¿eh? Entonces tú te tienes que imaginar los personajes. Yo me acuerdo de cuando era crío escuchar 20.000 leguas de viaje submarino en la radio, ¿eh? Poniendo la oreja y todos los sábados por la tarde un capítulo, ¿eh? La imaginación, claro, pues tiene que trabajar. Te tienes que imaginar las escenas. Tienes tú que hacerte tu propia composición. Por eso está pidiendo un oyente activo, ¿eh? El espectador en la cultura de la imagen apenas trabaja para captar la imagen. La imagen además es instantánea, te entra directamente. Es como un alimento que te ponen en vena, que te entra directamente, ¿no? El relato tú lo tienes que elaborar. Claro, entonces, hablar de los relatos bíblicos, tenemos también que ser conscientes que estamos presentando un producto que el público de hoy le cuesta asimilar, ¿eh? Pero ahora bien, un relato bíblico está fomentando unas potencialidades del ser humano que la imagen no tiene. A nosotros nos han repetido, una imagen vale más que 1000 palabras. Depende, depende. Hay valores del ser humano que 1000 palabras saben sacar y que una imagen no da, ¿eh? La palabra, la narración, te deja libertad. La imagen se te impone, ¿eh? La imagen es más, es un dictador, ¿eh? No te deja si hubo beso o no hubo beso, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? La imagen se te impone, mientras que el relato te deja libertad para tu propia interpretación, ¿eh? Es una llamada también a la creatividad. Bueno, pues estamos en los relatos bíblicos. La cultura del oído es la cultura de la Biblia. La Biblia, como decía antes, pues es una biblioteca de libros de muy diversa índole. Los primeros libros que se escribieron de la Biblia, es decir, la Biblia no se escribió en el orden en el que la tenemos nosotros, ¿eh? Posiblemente lo primero que se escribió fueron los libros narrativos, los libros poéticos, ¿eh? Posiblemente los profetas en el Antiguo Testamento fue lo primero que se escribió. Los oráculos proféticos, posiblemente es lo más antiguo de la Biblia. Ahí es donde está el núcleo. En el Nuevo Testamento, lo primero que se escribieron fueron las cartas de Pablo. Jesús muere en torno al año 30, la muerte y la resurrección de Jesús. En el año 51 ya Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses, ¿eh? Es decir, el Corpus Paulino se escribe en torno del año 51 al año 58, ¿eh? Las cartas de Pablo. Bueno, llega un momento, Nuevo Testamento, voy con el Nuevo Testamento. Llega un momento que un autor que llamamos Marcos se inventa escribir, es decir, transmitir el mensaje cristiano en forma de un relato de la vida de Jesús. Es el Evangelio de Marcos. Este intento tiene tanto éxito
Es decir, porque es una narración. No es igual una carta de Pablo, ahora que estamos leyendo el domingo la carta a los romanos, que es extraordinaria. O sea, la carta a los romanos es un reto para entenderla, y además es el evangelio de Pablo. Pablo dice que ahí está lo que él pensaba. Pero la carta de los romanos es dura de entender, dura de entender. No sabemos si los romanos la entenderían mucho o no, pero ahí la dejaron. Dijeron, hay cosas que no entendemos, pero la guardamos porque es de Pablo y alguien la entenderá. Pero cuando se escribe el Evangelio de Marcos, las cartas de Pablo pasan a un segundo lugar. El éxito de los evangelios. Tanto es así que a Marcos lo imitan Mateo y Lucas. Los tenemos aquí arriba. En la primera estantería, ahí están los libros narrativos. Pasan a primer lugar. El éxito de los relatos en la literatura bíblica. Lo mismo ocurre en el Antiguo Testamento, ¿no? Los escritos proféticos, que es una estantería bastante grande, ¿no? Que es esta de aquí abajo, ¿no? Los libros proféticos, que están en azul, y los libros sapienciales, que son proverbios y escritos de los sabios. Bueno, pues se empieza a componer una historia de Israel. Esa historia de Israel que se le pone también un prólogo, que es el Génesis, la creación, los patriarcas, el éxodo, la conquista de la tierra, los reyes. Ese relato enseguida ocupa el primer lugar, y es el que abre la Biblia, y es el que a lo largo de los siglos nos ha quedado en la mente, los relatos bíblicos. Los profetas, yo no sé si alguien se acordará de algún oráculo profético de memoria, pero han quedado más en el olvido, ¿no? Son más difíciles de retener. Los relatos bíblicos nos entran. Por eso el éxito de las narraciones en la literatura bíblica. Vamos a ver si esto lo entendemos, ¿no? O soy capaz de explicarlo. ¿Cómo nos vamos a acercar a los relatos bíblicos? Nos podemos acercar a ellos con distintos objetivos. Uno puede ir a los relatos bíblicos diciendo, bueno, pues voy a ver si encuentro en ellos la fundamentación de la fe. El símbolo de la fe, que es el credo, tiene forma narrativa también, en cierto modo, ¿no? Es decir, ¿dónde está la fundamentación de la fe? Podemos hacer una lectura dogmática de los textos bíblicos, que es una lectura legítima. Todas estas lecturas son legítimas. Es decir, vamos a través de la Biblia, la atravesamos, pero lo que nos importa es los dogmas de la fe, el contenido de la fe. Cogemos la Biblia y la utilizamos como un instrumento para llegar al contenido de la fe. Podemos también hacer una lectura histórica, es decir, nos preguntamos, ¿lo que cuentan sucedió realmente o no? ¿En qué medida lo que nos cuentan nos está ayudando a entender la historia del antiguo Medio Oriente, ¿no? O la historia del antiguo Israel? Una lectura histórica. Es una lectura legítima. Miramos a través de la Biblia para llegar a reconstruir la historia antigua. Hay gente que le preocupa este tema, ¿no? La historia antigua. Podemos hacer también una lectura ética. Es decir, estos relatos, ¿cómo nos ayudan para hacer una sociedad mejor? ¿O qué valores éticos encontramos? Cogemos la Biblia y la atravesamos para proponer una ética, una forma de vida. La lectura que voy a proponer esta mañana, que estoy intentando proponer, es una lectura de tipo literario. Es decir, que no utiliza la Biblia como un instrumento para llegar a otra cosa, sino que mira la misma Biblia. Mirar la misma Biblia para disfrutar de su lectura. Es decir, como de la misma forma que cuando leemos una novela que nos engancha, pues estamos disfrutando de esa lectura. Es una lectura de tipo literario, una preocupación artística por la Biblia como libro, como obra de arte. Sí, como decía al principio, ¿no? Esto es importante.
la forma como se transmite el mensaje. Nosotros en nuestra comunidad, institución eclesial, ¿no? Tenemos un mensaje estupendo, el mejor, pero ¿lo sabemos transmitir bien, de una forma atractiva? Es decir, tenemos un 10 en contenido, pero a lo mejor un 0 en comunicación. ¿Lo sabemos transmitir para que sea atractivo? Bueno, pues los autores bíblicos, unos mejores que otros. En la Biblia hay cosas que están muy bien escritas y otras que son de menos calidad artística. Los autores bíblicos, de entre los autores bíblicos, hubo algunos que se preocuparon de escribir cosas bellas y hermosas, para que le entraran al auditorio. Lo que intentamos ver aquí es, bueno, qué poética tienen las narraciones bíblicas, ¿no? ¿Por qué son obras de arte? Bueno, voy a indicar algunas pinceladas de lo que yo llamo la poética de los relatos bíblicos. La poética de los relatos bíblicos es, digamos, qué técnicas utilizaron los autores bíblicos para contar sus historias y que son propias de la Biblia. Uno puede leer cuentos, puede leer novelas. Cuando se acerca a la Biblia, ¿qué tipo de relatos va a encontrar? ¿Qué es lo que diferencia los relatos bíblicos de los demás? Bueno, una característica de esta poética bíblica, yo he puesto aquí algunas, un poco así, es contar toda la historia. Contar toda la historia. Es decir, aquí encontramos una historia para ser contada. Una historia que se cuenta de generación en generación. Esta idea el relato que se cuenta. Esa cultura de la transmisión del mensaje de generación en generación y que se aprende. Como dice el Salmo 78, lo que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a la próxima generación. O el libro del Éxodo y el Deuteronomio, ¿no? De vez en cuando intercala la intervención del hijo. Cuando tu hijo te pregunte, ¿qué significan estos ritos? Éxodo 13 es el relato de la Pascua en Egipto, cuando Dios le da a Moisés las instrucciones para comer la Pascua. Y entonces, pues dice, cuando tu hijo te pregunte qué significa el rito del cordero, el rito de los panes, dice, nosotros éramos esclavos en Egipto y el Señor nos liberó con brazo extendido, con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido. Cuando tu hijo te pregunte, tú le contarás. Además, la historia bíblica pretende contar la gran cronología. Esta es una expresión de un autor, un biblista israelí, Bernd Sternberg. Él habla de la gran cronología. Es decir, las narraciones bíblicas están ensartadas una con otra de tal forma que abarcan toda la historia de la humanidad. Al final se fueron ensartando así. La narración del Éxodo, la narración de los patriarcas, se fueron ensartando una detrás de otra, de tal forma que abarcaran toda la historia de la humanidad, desde la creación hasta el libro del Apocalipsis, que hay un momento que dice, y el mundo se destruyó. Es decir, desde la creación hasta el final. Ahí está contenido todo. Esta pretensión de ser una historia completa no la tienen otros relatos. Posiblemente, bueno, en el mundo antiguo sí que existieron relatos de los orígenes. La epopeya de Gilgamesh, el relato de Ataharsis, etc., ¿no? Tolkien, el Señor de los Anillos, Tolkien tenía esta idea, ¿no?, de escribir una historia total. 100 años de soledad, 100 años de soledad, esa polémica que hubo entre Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿no? Y Vargas Llosa, pues, reconociendo el valor de García Márquez, decía, 100
Cien años de soledad, si lo habéis leído, es una novela total. Cuenta los orígenes, es Colombia, la historia de Colombia, desde que llegaron los primeros, los gitanos, los catalanes, los no sé cuántos, ¿no? Una historia total. Bueno, las narraciones bíblicas, la Biblia pretende esto, ¿no? Situarnos en la gran cronología, en un horizonte que abarca toda la humanidad. Bueno, otro elemento de la poética bíblica es el tratamiento del personaje. El tratamiento del personaje. Vamos a ver. ¿Qué es lo que a nosotros nos engancha más cuando leemos una novela? ¿La trama o el personaje? No sé, cada uno tenemos nuestras preferencias, Cuando vemos una serie de Netflix, cuando vemos qué es lo que nos impacta más, la trama, los giros repentinos, el no sé qué, o el personaje. Bueno, en la historia de la teoría literaria ha habido como dos grandes corrientes. La teoría literaria ha estado muy marcada por Aristóteles. Aristóteles en la poética, aunque la poética de Aristóteles se pierde muy pronto, pero se recupera ya con el Renacimiento, ¿no? Y se integra en el Barroco, etc. Pero para Aristóteles no escribe sobre la novela. La novela no fue un género en la antigüedad griega se escribieron novelas, ¿no? Pero el gran género literario fue la tragedia, sobre la que escribe Aristóteles, no el teatro. Y para Aristóteles lo más importante era la trama. Aquella unidad de espacio, tiempo y asunto. Lope de Vega, cuando escribe el tratado para escribir comedias, pues dice, el neoclasicismo, el sí de las niñas, ocurre todo en el mismo lugar, el mismo día y un mismo tema, que no haya digresiones. Aristóteles dice, una trama así muy enredosa pierde al espectador, la trama. Pero en el siglo XX se ha puesto más el acento en el personaje. El personaje. Lo importante es crear personajes que sean creíbles. Para mí, a mí lo que más me llama la atención es el personaje. Por eso a mí las series que me gustan a mí, pues no le gustan a poca gente. Son cosas que tienen poca acción, pero que sí que te presentan personajes de carne y hueso, ¿no? Es decir, el drama interior de las personas, ¿no? Bueno, Aristóteles, la poética, Henry James. Henry James es un autor inglés, comienzos del siglo XX. Henry James es uno de los que revolucionan la novela, la teoría de la novela, y Henry James dice, lo importante es el personaje, porque ¿qué es una historia? Sino una historia de un personaje, sus vivencias, es lo que a nosotros nos... Bueno, la importancia del personaje en la historia de la literatura ha ido de la mano de la novela. La primera gran novela moderna, bueno, aquí faltaría la novela picaresca, el Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache, el Lazarillo de Tormes, que nos lo hicieron leer en el instituto como un peñazo, pero luego te das cuenta qué gran novela, porque son personajes reales. Ahí no son caballeros y damas y tal, son personajes de carne y hueso. El Lazarillo de Tormes y el Quijote. Don Quijote, que tiene una locura muy especial. Está loco, como sabemos, pero luego le da consejos a Cardenio y tal, ¿no? Y al otro que se va a casar, a Camacho, cómo era el pobre, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el de las... Y le da consejos sobre el matrimonio y sobre tal, ¿no? Es decir, el tratamiento del personaje. Cervantes en el Quijote lo borda. Bueno, y sobre todo, el personaje adquiere un protagonismo especial en el siglo XIX con la novela realista. Madame Bovary, la comedia humana de Balzac, Madame Bovary, Anna Karenina, este gran personaje creado por Tolstoy, los hermanos Karamazov, La Regenta, una gran novela, Fortunata y Jacinta.
Bueno, la novela realista es donde el personaje cobra protagonismo. Personajes que nos han marcado para toda la vida. El personaje. Forster, que es otro autor inglés, posterior a Henry James, Forster también, aparte de escribir novelas, tiene un librito que se llama Aspectos de la novela, y entre ellos trata el personaje. Y dice, Aristóteles se equivocaba, lo más importante no es la trama, es el personaje. Y él dice, hay personajes redondos y personajes planos. Los personajes planos son los que les hemos puesto la etiqueta. El coyote y el correcaminos. Tú has visto un episodio y has visto todos. Ya sabes cómo es el coyote y cómo es el correcaminos. Están todos marcados. Uno no se puede salir del papel. Las novelas del oeste. Sabemos quién es el indio, quién es el sheriff, quién es el malo. Por eso nos gustan tanto. Y después en el Canal 13 están siempre, ¿no? Porque está muy claro el bien y el mal. Ahí no hay mezcla, sin mezcla ni división. Esos personajes son personajes planos. Está muy claro todo, pero ¿son personajes reales o no? ¿En la vida real hay gente mala, mala, mala y gente buena, buena, buena? ¿O hay mezcla? Y hay etapas. Pues un personaje redondo es un personaje que no tiene un único rasgo, sino que tiene varios rasgos y tiene una evolución. Ese es el personaje que a nosotros nos engancha. Es el personaje que se crea en el siglo XIX y que desde entonces predomina en la literatura. Bueno, la literatura bíblica, no voy a pretender decir que la Biblia está contada con categorías literarias actuales. Es un libro que se escribe hace 2000 años. Pero, en cierto modo, los personajes bíblicos, algunos, en la Biblia hay personajes planos también, pero algunos personajes bíblicos se parecen bastante la forma de construir el personaje a la de la novela actual. Personajes redondos. Es decir, como en un cierto claroscuro. Uno dice, ¿este es bueno o es malo? ¿Por qué ha hecho esto? Jacob, si conocemos la historia de Jacob, que engaña a Isaac, le roba la primogenitura a Esaú, tiene que huir, intenta engañar también a Labán, es engañado. Jacob, David, que es leal a Saúl, que cuando está en su mano matarlo no lo hace, pero que sin embargo cuando llega al trono es incapaz de gobernar a sus hijos. Y entonces sus hijos, que tienen ambiciones, pues van minando el reino de su padre, ¿no? Y ese David, que era tan fuerte, al parece como débil, ¿no? Pedro, ahora estos 2 domingos hemos escuchado Mateo 16, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el primero que dice, tú eres el Mesías. Pero a continuación Jesús le dice, Satanás, no piensas como los hombres, sino como Dios. ¿Cómo es Pedro de verdad? Es decir, el personaje que va cambiando. Estos personajes son los que nos enganchan. Personajes de carne y hueso. Voy a pasar un poquito. La tensión narrativa. La tensión narrativa. ¿Cómo es el tratamiento de la tensión narrativa? Esto no sé si se ve, ¿no? Hay un autor que es Sternberg, no lo he puesto por ahí, pero bueno, es un autor israelí. Él tiene un libro en inglés, está todo en inglés, The Poetics of Biblical Narrative. Entonces él dice que lo que nos engancha en un relato es la conjugación de estos 3 elementos: la sorpresa, la curiosidad y el suspense.
Cuando lees una novela dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? De esto que te enganche, que dices, mañana veo otro capítulo, sigo leyendo. La sorpresa. La sorpresa es cuando ocurre algo en un relato que no lo esperábamos, un giro inesperado del guión. De repente resulta que, no lo sé, aparece un mensaje en el WhatsApp que te dice que aquello que parecía no lo era, ¿no? La sorpresa. La curiosidad, que es que sabemos lo que va a pasar, nos lo dicen de antemano, porque hemos visto un sketch, y hemos visto que hay un accidente o no sé qué, y sale aquello volando por los aires, ¿no? Sabemos que va a pasar eso, pero decimos, ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo sucederá? Esa es la curiosidad. Y el gran rey de la tensión narrativa, que es el suspense. ¿Qué sucederá? Lo que te mantiene pendiente de la historia y decir, el ser humano tiene una ambición por conocer, que es insaciable, y cuando nos meten una historia y nos enganchan, no paramos hasta terminarla. Bueno, ¿cómo aparecen estos elementos en los relatos bíblicos? La sorpresa. Empezó por el menos, la sorpresa, que es algo que no esperábamos. Bueno, en el relato de Jacob, si conocéis un poco la historia de Jacob, cuando va a la casa de su tío Labán, Jacob se enamora de Raquel. Raquel es el gran amor de Jacob. Y bueno, pues se la pide a Labán, a su tío, y Labán le dice que no, que primero hay que casar a la mayor, que es Lía. Jacob dice, bueno, Lía no le gusta tanto, ¿no? Y bueno, pues, pero él trabaja lo que le dice su tío, y la noche de bodas debió de beber bastante, pero cuando van a la tienda nupcial, y bueno, pues allí están, y por la mañana se da cuenta de que no es Raquel, que es Lía. Y bueno, pues entonces ella monta en cólera y dice Labán, ¿cómo me has hecho esto, no? Bueno, aquí hay un elemento de sorpresa, algo que no esperábamos y que cambia, digamos que va a cambiar un poco, va a determinar la narración, porque esa rivalidad entre Lía y Raquel pues marcará toda la historia de Jacob. Luego al final Jacob se casa con Raquel. Labán le dice, trabaja otros 7 años y te doy a Raquel. Y él trabajando 7 años y al final se casa con Raquel. La sorpresa. La curiosidad. La curiosidad. Aquí en la curiosidad funciona también la cuestión de la información. A veces el lector tiene información sobre cosas que algún personaje no tiene. Por ejemplo, en el episodio del sacrificio de Isaac, Génesis 22, dice el narrador, después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Abraham no sabe que Dios le está tentando. Dios le dice a Abraham, coge a tu hijo al que quieres, a Isaac, y ofrécemelo en sacrificio en el lugar que yo te indicaré. El lector sabe que aquello es una prueba que Dios le pone a Abraham, pero Abraham no lo sabe. Es decir, en Génesis 22, el que sabe y el que no sabe, porque Abraham sabe que Dios le ha dicho que sacrifique a Isaac, e Isaac no lo sabe. Es decir, ¿quién sabe y quién no sabe? O por ejemplo, en el episodio de los discípulos de Emaús, Lucas 24, el lector sabe que ese personaje que está caminando con ellos es Jesús, pero ellos no lo saben. Entonces, la curiosidad es la que te lleva a seguir leyendo y decir, ¿cuándo se darán cuenta de que es Jesús de verdad? ¿Qué pasará para que se den cuenta? La curiosidad. Yo sé que al final van a reconocer a Jesús, pero ¿cómo lo van a reconocer? La curiosidad. El suspense. El suspense es ¿qué pasará? ¿Qué pasará?
Bueno, he puesto aquí 2 episodios, ¿no? Lucas 15, voy a irme al segundo que es más conocido, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, me he pues traído aquí la Biblia para leerla, pero ya por no alargarlo, no lo voy a leer, pero hago un resumen, ¿no? El hijo que se va, emigra a un país lejano y allí vivió perdidamente, gastando todas sus posesiones. Vino un hambre terrible por aquel país y entonces se puso a guardar cerdos. Tenía envidia de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Y se dijo, voy a donde está mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fijaros que la ruina del hijo lo cuenta en 3 versículos. Se fue a un país lejano, vino un hambre terrible, se gastó todo, vino un hambre terrible, los cerdos, tal. Todo se cuenta como muy deprisa. Ahí podemos poner años. Se cuentan en 3 versículos. Pero la vuelta, ahí el ritmo baja. Su padre lo vio de lejos y se conmovió. Echó a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Ese momento, cuando el hijo dice, voy a ir a mi padre y le diré, ahí es donde empieza el suspense, porque el lector dice, ¿qué pasará cuando el padre lo vea? Y entonces el relato baja el ritmo. Su padre lo vio desde lejos, tal. Se recrea en contar la escena. ¿Cómo está tratado? El suspense. Y el episodio de la muerte de Absalón es cuando a David le dicen que ha muerto su hijo Absalón, que se ha rebelado contra él. Y viene un emisario del ejército corriendo y David pregunta por Absalón, ¿cómo está mi hijo? Hasta que le cuentan a David que su hijo ha muerto, ¿no? Y entonces toda la tensión narrativa es cómo reaccionará David. Y el relato te va poniendo un cusita, un africano que va corriendo, el otro que corre también, que llegan, que David sube al palacio. ¿Cómo reaccionará David? Y David se echa a llorar y lamenta la muerte de Absalón. Un momento de gran tensión. Bueno, la curiosidad, el suspense. Vamos también con otro elemento de la poética narrativa bíblica, que es la toma de conciencia de la propia lectura. La toma de conciencia de la propia lectura. El relato que se refiere al propio relato. A los que nos gusta la teoría literaria estas cosas nos traen de cabeza, otros pues tampoco. Pero como el mismo relato habla del relato. Yo os he leído el Quijote, la segunda parte del Quijote, le cuentan a Don Quijote que está escrita su vida, la primera parte, ¿no? Y que está teniendo mucho interés, y Don Quijote se queda sorprendido. ¿Y que han contado lo de los molinos? Pues sí, lo han contado, y tal, ¿no? Es decir, Cervantes, que es un maestro, pues... Entonces, esto de que el relato haga referencia al mismo relato. El Evangelio de Juan termina diciendo, muchos otros signos que no están escritos en este libro, ¿y a qué libro se está refiriendo? Se está refiriendo al Evangelio de Juan. Hizo Jesús. Estos se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Mesías. Bueno, es un elemento. El narrador. ¿Cómo es el narrador bíblico? ¿Cómo es el narrador bíblico? El narrador es ese elemento narrativo que te va introduciendo los personajes y te dice lo que ocurre. El narrador. El narrador es como el director de orquesta. Es el que te va introduciendo en el intermediario, ¿no? El que te dice lo que tienes que saber y lo que no. Y te lo va dosificando. En la historia de la literatura también el narrador ha pasado por épocas de gloria y épocas en las que se le ha puesto límites. La novela del siglo XIX, Balzac, Flaubert, Pérez Galdós, tiene el narrador hecha parrafadas enormes, contando cómo era Madrid, cómo era tal, Fortunata y Jacinta. Llega un momento en la historia de la literatura, Henry James otra vez, que dice, el narrador es un dictador.
porque nos está diciendo lo que tenemos que saber y lo que no. Vamos a dejar al narrador callado y que sea el lector el que él mismo tenga su opinión sobre los personajes, porque a lo mejor un personaje que el narrador te presenta como malo, a lo mejor no es tan malo, ¿eh? Henry James dice, vamos a dejarle al lector que él se haga su propia opinión. Por ejemplo, el A sangre fría de Truman Capote, que es la historia de un crimen en una casa del oeste americano, está contado como si fuera una crónica periodística. Ni cuenta lo que pasó sin dar opinión. El siglo XX es la época en la que el lector ha reclamado sus derechos y le ha dicho al narrador, cállate. Crónica de una muerte anunciada. De García Márquez se cuenta la misma historia desde distintos ángulos. O La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Me está diciendo que quedan 5 minutos. Bueno, pues hoy le decimos al narrador, déjame que yo tenga mi opinión. Bueno, pues el narrador bíblico ha querido limitar sus funciones. Hay veces que habla de más, pero en general te presenta las cosas de una forma muy lacónica, con pocos datos y sin dar su opinión sobre los personajes. Nunca dirá que Pilato era un tal, ¿no? O los fariseos o tal. Cuenta las cosas para que el lector él mismo se haga su opinión. Es decir, es un narrador que ha limitado bastante sus funciones. De esta forma le pide al lector que él aporte su opinión. Bueno, son relatos con final abierto. Hay relatos que están sin terminar. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo está sin terminar. ¿El hijo mayor qué hace? ¿Entra o no? Es una invitación al lector para que él le ponga el final. Jesús cuenta esa parábola en medio de una comida en la que hay fariseos y critican a Jesús porque come con los pecadores. Es decir, con nuestra vida le estamos poniendo el final. O el relato de Hechos de los Apóstoles, que termina con Pablo en Roma, anunciando el reino de Dios, y ya está. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con Pablo? Esa historia, ¿por qué está sin terminar? Da la impresión de que se dejó así deliberadamente, porque ese relato sobre los testigos de Jesús se va continuando en la comunidad cristiana. Lo importante no es si Pablo murió o no murió. Eso, el autor de Hechos de los Apóstoles sabe que Pablo murió mártir, pero no lo quiere contar. Deja el relato abierto para decir no. Eso no es lo importante. Lo importante es que ese programa de Jesús, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra, pues está siguiendo adelante. Y para terminar, un elemento que es importante también de los relatos bíblicos, la doble causalidad. ¿Cómo actúa Dios en los relatos bíblicos? Nosotros, quizá la imagen más grabada de la mentalidad popular sea un Dios que aparece hablando y que aparece actuando, que manda un rayo, que habla con Moisés, que habla con Abraham, pero lo normal en el volumen de toda la literatura bíblica no es esto, sino que es un Dios que Dios habla poco, esa voz en off aparece muy poco. Dios habla poco, interviene poco. Lo habitual es que Dios esté como escondido, como ausente, pero que a través de las cosas que van ocurriendo se cumple el plan de Dios. Por ejemplo, la historia de José. Si os acordáis un poco, cuando José al final se reencuentra con los hermanos y entonces José les dice, soy José vuestro hermano. Vosotros
para dar vida a un pueblo numeroso, Dios me trajo aquí. Vosotros pensasteis para mal, pero Dios pensó para bien. Es decir, este Dios que actúa a través de causas segundas, como decían los moralistas y los filósofos, ¿no?, de la época del barroco. Dios actúa a través de causas segundas. El discurso de Pedro el día de Pentecostés. A Jesús lo mataron, Poncio Pilato y las autoridades, pero mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Ellos hicieron un mal, pero Dios sacó un bien. Este Dios que actúa a través de causas segundas. Esto es importante porque le está transmitiendo al lector una idea de Dios. Es decir, que no busque a Dios que te arregla las cosas, como el fontanero. Tengo algo y Dios viene y me lo arregla. No, es un Dios que actúa misteriosamente en la historia y lo importante es descubrir ese Dios que actúa en la historia. Esta doble causalidad es de Yair Amit, que es una autora israelí también, y dice que este es un componente de los relatos bíblicos. Y bueno, pues ya está. Me he traído aquí la Biblia, que es lo único necesario, y la tengo aquí abierta. Pues nada, muchas gracias. Hemos cumplido el horario.